Si tu médico sigue hablando en términos de colesterol bueno y colesterol malo, cambia de médico ya. Este vídeo no es un vídeo al uso, es una auténtica masterclass compuesta de diferentes conceptos que, aunque notes que por el camino puedes perderte un poquito, te invito a que llegues hasta el final, porque todos ellos van a confluir en una idea general que te va a cambiar la vida por completo. Desde mediados de los años 80 se puso en marcha una maquinaria propagandística brutal para culpar a la molécula de colesterol de la enorme mayoría de las enfermedades cardiovasculares humanas. Concretamente, la molécula de colesterol transportada por la lipoproteína LDL de baja densidad fue marcado como molécula mortífera en base a estudios científicos carísimos y publicaciones que han tenido un enorme calado científico. A pesar de su débil evidencia, pero gracias a la presentación de sus resultados de una manera descaradamente manipulada. A pesar de que tanto el colesterol como la molécula que lo transporta, la LDL, cumplen funciones importantísimas en el organismo humano, el lavado de cerebro de los médicos en formación, entre los cuales yo me incluyo, y de tantos otros profesionales de la salud, y los medios de comunicación serviles al poder de la industria farmacéutica, consiguieron que unos estudios con una validez externa bastante cuestionable cambiasen por completo la historia de la práctica clínica médica e influyesen radicalmente en las recomendaciones dietéticas que todavía siguen hoy vigentes 40 años después. Y todo ello con el objetivo de satanizar y temer al colesterol y a las grasas en general, así como promover la prescripción y venta de los fármacos que inhiben su síntesis, llamadas estatinas, exagerando descaradamente los beneficios de estas y ocultando sus impresentables riesgos. Y a la vista está que la gente en el primer mundo hoy por hoy come las grasas saturadas con muchísima prudencia. La carne, los huevos, la mantequilla, el bacon, por ejemplo, porque lo que les han contado es que mucho cuidado con eso que sube el colesterol. Y luego encima las estatinas son uno de los fármacos más prescritos en la historia de la farmacología. Y aún así, las enfermedades cardiovasculares 40 años después siguen disparadas y siguen siendo la primera causa de muerte de la población del primer mundo actual. No hace falta ser Einstein para darse cuenta de que algo falla. Y lo que está clarísimo es que a día de hoy la única que ha salido claramente beneficiada ha sido la industria. ¿Y entonces por qué se culpó al colesterol en toda esta película, que ya os digo que es completamente inocente? Bueno, pues por dos motivos. El primer motivo es bastante simplista y suena bastante a Barrio Sésamo. Espero no reírme mientras os lo cuento. Resulta que cuando uno ve una arteria obstruida por aterosclerosis, lo que ve en su interior es grasa, con lo cual se dedujo automáticamente que esa grasa era la culpable de la obstrucción. La grasa era la raíz del problema. Cuando uno analiza esa grasa depositada, concretamente es colesterol transportado por lipoproteína LDL, y por eso le pusieron la etiqueta automática de colesterol malo, a pesar de que el valor de los niveles de LDL colesterol como marcador de riesgo cardiovascular es ridículo. Así que dejar de mirarlos tanto, que ahí no es. Ahora os explico por qué. El segundo motivo por el que se culpó al colesterol fue porque el bloqueo farmacológico de la síntesis de esta molécula resultó ser una diana terapéutica muy rentable. Casualmente se descubrió y se patentó nada más aparecer los estudios que señalaban al colesterol como molécula mala, generando unos enormes beneficios económicos, a pesar de haber demostrado unos efectos clínicos realmente ridículos sobre la mortandad cardiovascular, y a pesar de la enorme repercusión de los efectos adversos que tiene, que me parece que poca gente conoce. Básicamente se pasaron por el forro la relación beneficio-riesgo. La molécula de colesterol es importantísima y esencial para la vida humana, y entre sus funciones incluye: es el precursor de la síntesis de la vitamina D, también de las hormonas sexuales, estradiol, progesterona y testosterona. Es también el precursor de la síntesis del cortisol y de la aldosterona. Forma parte estructural de la membrana celular de todas las células del cuerpo. Participa en la síntesis de los ácidos biliares y es el componente indispensable de la vaina de mielina que recubre las neuronas. Casi nada, como para ponernos a jugar con ella. Y si afirmamos que el colesterol no es el culpable del endurecimiento y la oclusión de las arterias, ¿quién es el culpable? Se nos enseñó como mantra que el combustible energético principal del funcionamiento del cuerpo humano es la glucosa, bien por ingesta directa de dulces o de frutas, o por la descomposición de carbohidratos más complejos, como el pan, la pasta, la patata, el arroz, ya sabéis. E incluso se nos llegó a contar que las neuronas únicamente funcionan a base de glucosa, lo cual es completamente falso. Pues bien, cuando el organismo utiliza la glucosa como combustible energético principal, tal y como nos han dicho que tiene que ser, las mitocondrias, que son las organelas celulares encargadas de actuar como centrales energéticas, convierten la glucosa en energía, pero a cambio generan una enorme cantidad de residuos metabólicos conocidos como radicales libres o especies reactivas de oxígeno, que son los principales causantes de la oxidación celular, de su envejecimiento y de su daño. Cuando en la célula se produce un desequilibrio entre los productos más oxidantes, como los radicales libres, y los mecanismos compensadores reductores antioxidantes que la célula tiene de manera natural, la célula entra en desequilibrio redox,
que se conoce también como estrés oxidativo, y se manifiesta en forma de daños estructurales y funcionales, el daño oxidativo de las células. ¿Y qué creéis que pasa cuando tenemos un suministro excesivo de glucosa? Teniendo como tenemos una pirámide nutricional que nos dice que la base tiene que estar hecha fundamentalmente a base de hidratos de carbono. Pues lógicamente que el trabajo de las mitocondrias se sobrecarga, y si encima la función mitocondrial no es óptima porque hay un déficit de vitamina D, porque la exposición solar es insuficiente, porque no se realiza un ejercicio aeróbico ni de fuerza-resistencia, o porque no se respetan los ritmos circadianos de luz y de oscuridad, la situación se convierte en una auténtica disfunción mitocondrial. Las mitocondrias así dañadas son muy poco eficientes energéticamente y generan una cantidad enorme de radicales libres, de manera que las células viven en un estado de estrés oxidativo continuo. En este ambiente celular tan enfermo se desencadenan una serie de procesos de liberación de sustancias de señalización del estado inflamatorio que se llaman interleuquinas o citoquinas, que le envían el mensaje a todo el resto de células del cuerpo contándoles la situación que se presenta. Y de este modo se establece un estado de inflamación de bajo grado, pero silencioso y sostenido, que se conoce como el síndrome metabólico, aunque en realidad debería llamarse síndrome mitocondrial, porque su origen realmente es la disfunción de las mitocondrias. El síndrome metabólico se define por la presencia de 3 o más de los siguientes 5 criterios: hiperglucemia, hipertensión, hipertrigliceridemia, incremento del perímetro abdominal, es decir, obesidad troncular, y niveles bajos de colesterol HDL. ¡Ah, el bueno! El síndrome metabólico se manifiesta en forma de estado generalizado de resistencia a la insulina y es el verdadero marcador de riesgo de la enfermedad cardiovascular humana. El síndrome metabólico es el estado silencioso que verdaderamente subyace a la gran mayoría de las enfermedades humanas modernas, que están asociadas a la falta de exposición a los rayos solares, al sedentarismo, a la cantidad de tóxicos y radiaciones que nos rodean y al consumo excesivo de hidratos de carbono, es decir, a la disfunción de las mitocondrias. Como veis, el colesterol LDL, llamado malo, ni está ni se le espera en este escenario. No pinta nada. Ahora que ya sabéis lo que es el síndrome metabólico, os podéis hacer una idea cómo las células de todo el cuerpo funcionan entonces con una menor eficiencia energética, generan muchísimos residuos oxidativos, envejecen mucho más rápido y ven alteradas sus señales de apoptosis, o el momento en el que tienen que morir para ser renovadas y sustituidas por células nuevas. Es decir, una situación de desastre. ¿Y cómo afecta entonces el síndrome metabólico concretamente a las arterias? Echemos un ojo a su pared. En condiciones normales, la pared interna de las arterias está tapizada por una capa única de células muy suave, denominada el endotelio vascular. Yo la conozco muy bien porque la veo bajo el microscopio a menudo cuando conecto vasos entre sí con las microcirugías. Lo que nos han contado clásicamente es que la aterosclerosis se debe al depósito e infiltración de grasas, concretamente de colesterol LDL, sobre esta capa de endotelio, provocando su inflamación y endurecimiento, que finalmente aboca en la obstrucción del flujo de sangre que se manifiesta externamente en forma de infartos cardíacos, infartos cerebrales y disminución del flujo de sangre a los miembros inferiores, llamado también isquemia periférica. Pero lo que sucede en realidad es completamente lo contrario. En el estado de inflamación generalizada silente y de bajo grado, llamado síndrome metabólico, las células del endotelio vascular también se ven afectadas. En su interior también se produce la disfunción de las mitocondrias y la acumulación de los radicales libres. Y el daño oxidativo se manifiesta estructuralmente en la pérdida de una capa superficial aislante que se llama el glicocálix de la célula endotelial. Cuando la célula endotelial pierde la capa aislante del glicocálix, comienza a dejar pasar a su través sustancias y células que normalmente no deja pasar. Y cuando las moléculas de colesterol con LDL, que van tan tranquilamente circulando por la sangre y por los vasos, y a las que llevan 40 años a las pobres llamándolas malas, entran en contacto con estas células endoteliales sin glicocálix, detectan el daño y acuden en ayuda para tratar de retapizar la superficie y devolver la impermeabilidad. Pero al ser el daño oxidativo de la célula endotelial tan intenso, entran en contacto con este ambiente oxidativo tan malo que se oxidan y se pudren, de manera que desencadenan una reacción inflamatoria local muy intensa para tratar de limpiar todo eso. Los macrófagos, que son como las células barrenderas, tratan de engullir las LDL y se transforman en células espumosas. Y las células espumosas comienzan a liberar un montón de moléculas señalizadoras de la inflamación a su vez. Y se establece un auténtico círculo vicioso de LDL oxidada y podrida, macrófagos incapaces de comérselas todas, la llegada de muchísimas células inmunes como respuesta a la señal de inflamación, la vasoconstricción como consecuencia de la falta de producción de óxido nítrico, la muerte celular por citotoxicidad y la fibrosis y endurecimiento por reacción de la capa muscular de la pared arterial. Todo este desastre confluye en la formación de la llamada placa de ateroma. Según la hipótesis del colesterol malo, que es la que defiende la AHA, la Asociación Americana del Corazón, que es la que mueve la pasta,
La oclusión arterial de las enfermedades cardiovasculares se origina en el depósito de la grasa. A continuación hay inflamación, que genera todavía más depósito de grasa, y finalmente provoca la aparición de la placa de ateroma. Pero la hipótesis del colesterol inocente, que es la que hoy os propongo, afirma que todo comienza en la inflamación sistémica y en la disfunción de las mitocondrias. Secundariamente se deposita el colesterol oxidado y podrido, que induce más inflamación todavía, y finalmente se genera la placa de ateroma y la oclusión de las arterias. Conclusiones. La ciencia oficial no defiende la hipótesis de que el colesterol LDL es bueno e inocente porque no genera dinero, porque el síndrome mitocondrial o metabólico puede ser perfectamente revertido mediante medidas súper sencillas y baratas, que favorecen el buen funcionamiento y la salud mitocondrial. ¿Cómo son? La exposición a la luz solar y la preservación de los ritmos circadianos. Nos aseguran unos buenos niveles de vitamina D y una correcta síntesis de la melatonina. Ejercicio físico aeróbico y de fuerza-resistencia. Una correcta gestión del estrés y del descanso. Minimizar tóxicos y radiaciones. Los ayunos y una dieta muy baja en hidratos de carbono o incluso cetogénica, basada en proteínas y grasas saturadas de esas que nos decían que eran terribles porque subían el colesterol, y monoinsaturadas, hacen que el combustible principal de las mitocondrias deje de ser la glucosa y se convierta en las cetonas, que son sintetizadas en el hígado. Es la forma de funcionar del metabolismo de nuestros ancestros en las épocas de escasez de alimento. Con las mitocondrias funcionando a base de cetonas generando energía, el sistema es energéticamente muchísimo más eficiente y genera infinitamente menos residuo oxidativo. Y todo esto sin medicamentos. Ahora bien, exige una rotura total y completa de todas las creencias que nos han metido en la cabeza a lo largo de estos últimos 40 años. Y un compromiso personal profundo con un cambio de hábitos para mejorar nuestra salud. Qué fuerte, ¿eh? ¿Cómo se te queda el cuerpo?